negativa. Entonces esta línea de campo, debido a esta carga fuente, se dirige a la carga. ¿Se entiende? Son las dos formas que tienen para analizarlo. Me vuelan las hojas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profe. ¿Alguna pregunta si no? Explico de nuevo si no, ¿no? ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo sería la dirección y sentido? Acá se ven que los campos se van a sumar en este punto. Fíjense, ¿qué pasaría si las dos cargas fueran de la misma magnitud y del mismo signo? ¿Cómo sería el campo acá en el centro? Si esta también fuese una carga positiva. ¿Y ahí cómo sería el campo en este punto? 0. Muy bien, muy bien. Sí, si esta fuese positiva, en este punto P, el campo, debido a esta carga, se alejaría. Sería en oposición a esta línea de campo. Si las dos cargas son iguales, las distancias son iguales, los campos van a ser iguales en este punto, por lo tanto acá, en el punto medio, sería 0. Si las dos cargas tuvieran el mismo signo y el mismo valor de magnitud. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿La otra posibilidad? Sí, ¿Sí? Si fueran iguales, del mismo signo, el campo en el medio es 0. Ahora, si las dos son del mismo signo y distintos valores de Q, ¿sí? En este punto va a depender de los valores de Q. Se restan, los campos se restan. Si las cargas son de distintos... ¿Cómo? Lo mismo pasaría con la distancia si no fuese... También si modifico, por supuesto. Sí. Si calculo en un punto distinto del medio, por supuesto. Sí. ¿Está bien? Correcto, correcto. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. Con cargas de distintos signos, el campo en puntos ubicados entre las dos cargas, los campos se suman. ¿Sí? Y si analizo fuera de la distancia entre los dos, para seguir probando, digamos, si se entendió, ¿no es cierto? Si quiero calcular ahora en un punto por acá, por ejemplo, no entre las cargas, si calculo, por ejemplo, en este caso en particular, a la derecha de la carga negativa, ¿cómo sería el campo? Si me voy a la derecha ahora, acá, donde estoy marcando con la virome. Va a mirar hacia la izquierda. Vamos a analizar de a una. ¿Cómo sería el campo debido a la carga positiva en este punto? ¿Hacia dónde se va? Ahí sí a la derecha. Ahora, debido a esta, mi campo estaría así. A la derecha. Perfecto. ¿Y debido a la carga negativa? A la izquierda. Muy bien. Estaría así. ¿Sí? ¿Eso es lo que me dicen? Sí, señor. Esta es la negativa. Perfecto. Entonces, si salgo de la zona entre las dos cargas, los campos se restan. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y lo mismo ocurriría si me voy a la izquierda de la carga positiva o no? ¿Cómo sería acá? Y ahí... Disculpen que lo... Es para ver si se entendió nomás, ¿no? ¿Ah? Vengo acá, de este lado ahora. ¿Cómo sería el campo debido a la carga positiva? Y va a mirar hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien, muy bien. Sería para allá. Perfecto. Esta es la positiva. ¿Y la negativa? Hacia la derecha. Ahí sí. Pero, ¿cómo andan? Qué buenos alumnos. Espectacular. Muy bien. Se resta y entre las cargas se suma. ¿Está claro eso? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. ¿Y cuánto vale el campo entonces en el punto P? Acá. ¿Cuánto vale? En definitiva. ¿Cuánto teníamos valor de la carga? Sí, 2 por 10 a la menos 7. Bien. Entonces, el campo, por ejemplo, el campo, debido a la carga positiva, la expresión del campo sería K por Q sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y el campo, debido a la carga negativa, también va a ser K por Q dividido R al cuadrado. Fíjense que en la expresión del campo, similar a la expresión de la fuerza,
no le pongo el signo a la carga. ¿Por qué no le pongo el signo? Porque yo ya tuve en cuenta el signo de la carga para tener el sentido del campo. Entonces, si sumo o resto. Entonces ya no le pongo el signo. Ojo, no se confundan con eso, ¿eh? ¿Está bien? No le pongo el signo acá, porque acá esta carga es negativa. Yo no le pongo el signo porque ya le di el sentido debido al signo de la carga. ¿Está claro eso? Y entonces acá tengo el campo en el punto P va a ser el campo debido a la carga positiva más el campo debido a la carga negativa. Por simetría, las cargas son iguales, las distancias son iguales, ¿sí? El campo va a ser el doble de cualquiera de los campos, ¿eh? Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, 2 veces el campo de la carga positiva. Es lo mismo, ¿eh? Porque son iguales, ¿sí? O sea que el campo en el punto P lo puedo calcular como 2 por, sería K, que es 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado, coulombio cuadrado. Por la carga. ¿Cuánto teníamos? Carga, ejercicio 3. 2 por 10 a la menos 7. Sería 2 por 10 a la menos 7 coulombio. Bien. Quedó medio mal. Dividido la distancia. La distancia, fíjense que la separación entre las cargas era 15 centímetros. Estoy en el punto medio, sería 7,5. La distancia sería 7,5 por 10 a la menos 2, porque tiene que estar en metros, elevado al cuadrado. Y esto está metro cuadrado. ¿Sí? Este se va con esto. Un coulombio se va con el cuadrado, y nos queda newton. O sea que el campo en el punto medio valdría si está bien calculado, me dio 640.000 newton. Eso vale el campo en el punto P, un punto medio entre las dos cargas. ¿Coinciden? Bien. Y si ahora en ese punto P coloco un electrón, me pide que calculemos dirección, magnitud y sentido de la fuerza que obraría en ese electrón. En este punto P, ahora coloco un electrón. Esto es un electrón. ¿Cómo sería la fuerza que va a obrar en ese electrón? ¿Hacia dónde estaría? ¿Hacia dónde? Perdón, no escucho. Hacia la izquierda. Muy bien, correcto. Hacia el eje X negativo, digamos, ¿sí? Hacia la carga positiva, podríamos decir también, ¿sí? Sería así. Perfecto. Esta sería la fuerza que obraría en el electrón. Correcto. Muy bien. Y si lo analizamos con respecto a cada carga, fíjense, con respecto a la positiva es atractiva, con respecto a la negativa, repulsiva. Perfecto. ¿Y cómo calculo esa fuerza? La fuerza que va a obrar en el electrón va a ser la carga del electrón por el valor del campo en ese punto, que ya lo calculé, que sería el E sub P. ¿Sí? O sea que la fuerza va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, la carga del electrón, por el valor del campo en el punto, 640.000 newton sobre coulombo. O sea, la fuerza que aparece en ese electrón es 1,024 por 10 a la menos 3 newton. ¿Sí? Y si lo quieren expresar como vector, ¿sí? La fuerza que aparece sobre ese electrón se expresa como está en el eje X y dirigido hacia las X negativas,
lo pueden poner como 1,024 por 10 a la menos 13 newton menos versor I. I es el versor en el eje X. Con el signo negativo estoy indicando que esta fuerza está dirigida hacia el eje X negativo. Ahí lo expresamos como vector. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? ¿Vamos a otro ejercicio? Bien. Ejercicio 4. Y la hoja. Bien, el ejercicio 4 dice, una varilla delgada, no conductora, se dobla en forma de arco de círculo de radio A y subtiende un ángulo θ en el centro del círculo. A lo largo de toda su longitud se distribuye uniformemente una carga total Q. Uniformemente una carga total Q. Encontrar la intensidad del campo eléctrico en el centro del círculo en función de A, que es el radio, de Q, la carga de la varilla, y θ, que es el ángulo que subtiende esa varilla en el centro del círculo. ¿Sí? Bien. Vamos a dibujar. Este es el ejercicio 4. Bien. Voy a dibujar la varilla que está doblada en arco de círculo. ¿Bien? Bien. Eso quiere representar la varilla, ¿sí?, que tiene una carga Q. Esa varilla doblada subtiende en el centro de este arco de círculo un ángulo que dice θ. Esto es el radio A, y acá tengo un ángulo θ. ¿Sí? Por simetría, digamos, de la configuración, lo que vamos a hacer es trazar un eje que parta al medio de nuestra varilla. ¿Sí? Así aprovechamos la simetría. ¿Sí? Este sería mi eje X. ¿Sí? Muy bien. Lo que vamos a hacer es tomar un diferencial. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Sí? Lo que voy a hacer es tomar un diferencial de la varilla. ¿Sí? ¿Sí? Si toda la varilla
tiene una carga total Q, esto voy a decir que es un diferencial de Q. ¿Sí? Ese diferencial de Q en el centro, ¿sí? El punto centro, va a generar, vamos a hacer otro color, así sí, un diferencial de campo. Esto sería un diferencial de campo. Si tomo un diferencial de Q simétrico en la parte inferior, por ejemplo acá, entonces debería ser un diferencial de Q simétrico al de la parte superior. Voy a llamar diferencial de Q'. Si estuviera trazado en forma simétrica, este estaría formando también en el punto centro un campo que voy a llamar diferencial de prima. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Ese, a ver si me estoy enredando con los cables. Ese diferencial de campo, ¿a qué va a ser igual? Cualquiera, este por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Por fórmula va a ser K por el diferencial de Q dividido la distancia al cuadrado, que es A. ¿Sí? Estoy calculando en este punto. Esto es A también, esto es A. ¿Sí? Y el diferencial de prima es igual al diferencial de, porque solo que es un diferencial de Q' que es igual al diferencial de Q. Fíjense que si trazamos un sistema de ejes cartesiano con origen en el centro del círculo, ¿sí? Esto es Y, esto es X. Si hallamos las componentes de cada uno de estos diferenciales de campo, ¿qué vamos a observar? Que las componentes en el eje Y se anulan, ¿sí? En el eje Y son iguales y de signo opuesto, y en el eje X se suman. Si yo a este ángulo le llamo alfa, este ángulo es alfa. Pero igual que acá, ¿eh? Si esto es alfa, esto es alfa. ¿Sí? De manera, entonces, que la componente en el eje X va a ser la diferencial de E por el coseno de alfa. O sea que sería K por diferencial de Q sobre A cuadrado por el coseno de alfa. O, si queremos expresar en vez de K, esto va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, diferencial de Q sobre el radio al cuadrado por el coseno de alfa. Esta sería la componente de 1. ¿Sí? De manera que el diferencial total va a ser 2 veces, porque para cada diferencial de Q de la parte superior, voy a tener un diferencial de Q equivalente en la parte superior, inferior de la varilla. Por lo tanto que el diferencial de campo total va a ser 2 veces el diferencial de su X. Por cada uno de la parte superior tengo el equidistante en la parte inferior. O sea que esto va a ser 1 sobre 2pi epsilon 0, diferencial de Q sobre A cuadrado coseno de alfa. Muy bien. Como el cuerpo es una varilla delgada, doblada, vamos a hablar de densidad de carga. ¿Qué tipo de densidad de carga de las que vimos en la introducción se ajustaría a este tipo de cuerpo? Lineal. Muy bien, ¿sí? Es una densidad lineal. O sea, la habíamos designado letra lambda. O sea, lambda, por definición, es la derivada
de la carga con respecto a la longitud. O sea que de acá el diferencial de Q lo puedo expresar como la densidad de carga lineal por el diferencial de la longitud. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo que vamos a aplicar varias veces a lo largo de este curso de electricidad de magnetismo, y es que si tenemos un diferencial de arco, ese diferencial de arco va a subtender un diferencial de ángulo. Sería así. Bien. Si esto fuese un diferencial de ángulo, entiende, un diferencial de arco con un radio A. ¿Sí? Se cumple siempre que el diferencial del ángulo es el diferencial del arco dividido el radio. Esto, para que no se olviden, es como si fuese similar a la tangente, digamos, ¿no? Si esto fuera el ángulo, sería cateto opuesto, que es el arco, dividido en el adyacente, que es el radio. Para que se ubiquen. Esto lo vamos a usar varias veces. De acá, entonces, podemos despejar que el diferencial del arco es el radio por el diferencial del ángulo. ¿Sí? Y esto lo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces puedo expresar que el diferencial de la carga va a ser la densidad lineal, y en vez del diferencial del arco, lo pongo en función del ángulo. Va a ser el arco, va a ser el radio por el diferencial del ángulo. Y este valor del diferencial de Q lo voy a reemplazar en la expresión del campo. ¿Sí? Y esto lo voy a aprovechar. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿cómo nos queda? El diferencial del campo total nos queda 1 sobre 2 pi epsilon 0. En lugar de diferencial de Q, voy a poner lambda por el área, por el radio, perdón, por el diferencial del ángulo, dividido el radio al cuadrado por el coseno de alfa. Simplifico este radio con el cuadrado. O sea que nos queda 1 sobre 2 pi epsilon 0, lambda sobre el radio por el coseno de alfa por el diferencial de alfa. Muy bien, y ahora para calcular el campo total va a ser la integral del diferencial de campo. Y eso va a ser igual a la integral de 1 sobre 2 pi epsilon 0, lambda sobre el radio por el coseno de alfa por el diferencial de. ¿Y entre qué voy a integrar? Voy a barrer una parte, o la superior o la inferior. Va a ser entre 0 y lo que llamamos θ sobre 2. Si todo el ángulo era θ, esta mitad sería θ sobre 2. Entonces, el campo nos va a quedar 1 sobre 2 pi epsilon 0, lambda y a, son independientes, salen fuera, sería 1 sobre 2 pi epsilon 0, lambda sobre a, y la integral del coseno es el seno, entre 0 y θ sobre 2. Seno de 0 es 0, nos queda seno del ángulo θ dividido 2. Y si queremos expresarlo en función de la carga, lambda, como es una distribución uniforme, dice, sería la carga total dividido a la longitud de la varilla. O sea que va a ser 1 sobre 2 pi epsilon 0, y en vez de poner lambda, sería la carga total dividido el radio por la longitud por el seno de θ dividido 2. ¿No? Esta sería la expresión del campo en el centro del semicírculo. ¿Entendió? Yo después les paso las fotos, chicos, para que analicen tranquilos si quieren. Lo que me interesa es si les queda alguna duda que les pueda sacar ahora. Si no, por supuesto. Después también, ¿no? Si surge después la duda, me consultan. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Ah,
Ahora. Ya. Si no hay preguntas, podemos pasar al siguiente. ¿Sí? ¿Vamos a otro? Sí, profe. ¿Qué otro? Cinco. Dice así. Ya. Cinco. Un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme de intensidad 5000 newtons sobre coulombios dirigidos verticalmente hacia arriba. Eso nos está indicando dónde están las cargas positivas. Está dirigido verticalmente hacia arriba. Y estamos hablando de un electrón que entra en el campo eléctrico. Un electrón entra en un campo eléctrico que está dirigido verticalmente hacia arriba. ¿Qué tengo abajo? ¿Qué cargas tengo entonces abajo? ¿Qué signo? Positivo. Positivo. Muy bien, qué bien andan ustedes, chicos, ¿eh? En serio, ¿eh? Felicitaciones. La velocidad inicial del electrón es de 10 a la 7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Y forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Calcúlese la altura máxima alcanzada por el electrón por encima de su altura inicial. B. ¿Qué distancia horizontal recorrerá el electrón antes de volver a su altura inicial? Y C. Dibújese la trayectoria del electrón. Bien, vamos a la cámara. A ver cómo sería. Esto va a quedar para la casa. Lo vamos a plantear nada más. ¿Sí? Vamos a hacer un planteo. Pero ustedes lo van a resolver, ¿sí? Para no perder mucho tiempo. Es parecido a lo que ya vimos en el ejercicio 2, ubicado de otra forma. Entonces nos dice que tenemos un campo dirigido verticalmente hacia arriba. Eso nos está diciendo, como ustedes me dijeron, de forma correcta, que tengo abajo las cargas positivas. Perfecto. Estas serían las cargas positivas. Muy bien. Y indica, voy a hacer una sola línea, que tengo campo eléctrico de esta manera. Bien. Dice que un electrón entra con una determinada velocidad y un ángulo. Entra el electrón, el campo, el valor del campo es, conozco, 5000 newtons sobre coulombio. La velocidad con la que entra es 10 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. A ver. ¿Cómo va a ser la trayectoria? Ese electrón va a recorrer una trayectoria de este tipo. ¿Sí? Va a ser así. Entra. Llega hasta un punto máximo. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre? Cuando este electrón ingresa, está ingresando con una velocidad. ¿Sí? Esa sería la velocidad con la que ingresa, con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Cuando el electrón ingresa en esta región, donde hay un campo eléctrico dirigido verticalmente hacia arriba, nos indica que las cargas positivas están hacia abajo. ¿Qué le ocurre a ese electrón
cuando ingresa en esta región en la que hay un campo eléctrico? ¿Qué aparece sobre el electrón? Es un electrón. ¿Qué aparece sobre esta carga eléctrica? Una Entra en un campo y le aparece. Una fuerza Muy bien. ¿Y hacia dónde va a estar dirigida esa fuerza? hacia la fuente, hacia abajo. Pero perfecto, perfecto. La fuerza va a estar hacia abajo. Perfecto. Entonces, esa fuerza, ¿qué va a hacer sobre el electrón? El electrón entra con una velocidad y una dirección en el campo, pero aparece una fuerza eléctrica dirigida hacia abajo, mientras que el electrón iba hacia arriba. Entonces, esa fuerza lo que va a hacer es desacelerar al electrón. ¿Sí? Va a ir perdiendo velocidad hasta que va a llegar un punto en que la velocidad en el eje Y se hace cero. ¿Por qué? Este electrón, al entrar en el campo, podemos descomponer en dos velocidades. Voy a tener una velocidad en el eje X y vamos a tener una velocidad en el eje Y. Salió inclinado. ¿Está bien? Yo descompongo la velocidad de ingreso que tiene 30 grados en sus componentes en X y en Y. De nuevo, algo parecido a lo que habíamos dicho anteriormente, en X, ¿qué tipo de movimiento tengo? Fíjense que la fuerza, como ustedes me dijeron, está en el eje Y. ¿Sí? Está en concordancia con el campo. El campo está en el eje Y, la fuerza está en el eje Y. Pero en el eje X no tengo fuerza. Por lo tanto, no hay modificación del movimiento en el eje X. Acuérdense que lo que me puede cambiar el movimiento es la fuerza. En el eje X voy a tener movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Mientras que en el eje Y voy a tener un movimiento uniformemente acelerado o desacelerado, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Pero es en el eje Y, es un movimiento acelerado. Entonces, ¿qué ocurre? Como decíamos, esa fuerza que me va a generar una aceleración, realmente es una desaceleración, ¿está? Invertido con respecto al movimiento, lo que va a hacer es ir frenando la partícula. Si ustedes descomponen este movimiento, esta trayectoria que yo dibujé, es la trayectoria del electrón en todo punto. Van a ir viendo que la velocidad en el eje Y cada vez va a ser más chica, hasta que al llegar a un punto, esa velocidad se hace cero, y a partir de ahí invierte el movimiento. ¿Sí? A partir de ahí, esa partícula, el electrón, va a empezar a caer. Como al revés, más o menos, digamos, ¿no? ¿Sí? Salió feo. Bueno, usted comprenda. Parecido, tendría que haber salido. A ver, está más cerca acá. Más o menos, ¿no? Se aceleró demasiado el electrón, ya, profe. Bien. Entonces acá, en este punto, sería mi altura máxima, ¿sí? Acá, donde la velocidad en I se hace cero, eso sería el I máximo, la máxima altura que alcanzó el electrón. ¿Qué otra característica tiene este punto? La velocidad en I es cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos como dato? ¿Algún otro dato? Tengo el campo. El valor del campo conozco. E vale 5000 newton sobre coulomb. ¿Qué más? B sub 0 también. La velocidad inicial, esta, B sub 0, conocemos, y es de 10 a la 7 metros sobre segundo. B sub 0, conozco el ángulo, 30. O sea que lo primero que ustedes pueden hacer es calcular las componentes. Entonces B sub X va a ser B sub 0 por el coseno de 30. Y B sub Y va a ser B sub 0 por el seno de 30. Esas serían las componentes. Muy bien.
Y después, en el eje Y, podemos utilizar las fórmulas que habíamos visto en el ejercicio 2. ¿Sí? Ahí ustedes lo que tienen es, si se fijan, yo los oriento nomás, ustedes van a resolver. Les muestro, voy a buscar donde hicimos el 2. Fíjense. A ver. En esta expresión. ¿Sí? ¿Este era? Sí. De swing. Bien. En esta expresión, por ejemplo, esto ya habíamos... Era el 1. Donde están todas las fórmulas. Acá donde hicimos el desarrollo. Bien. Fíjense en esta formulita. ¿Lo ven ahí? En esta. Del ejercicio 1. Si repito esa formulita acá, sería la integral del diferencial de B sub I va a ser igual a la integral de la carga del electrón por el campo sobre la masa del electrón por diferencial de T. En esta expresión, acá habría que integrar entre la velocidad inicial y la velocidad final, y acá entre un tiempo 0 y un tiempo T. ¿Sí? Bien. Cuando integramos, ¿sí? La integral de la velocidad, me va a quedar la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Siempre estamos hablando en el eje Y, estamos analizando en el eje Y, velocidad final en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y. ¿Y eso qué va a ser igual? A la carga por el campo dividido la masa, ¿sí? Por tiempo. Muy bien. Si en esta expresión yo hago la velocidad final igual a 0, ¿sí? Estoy en este punto. Entonces puedo despejar de esta expresión cuánto es el tiempo que demora que la velocidad en el eje Y se haga 0, porque para esa condición estoy en la altura máxima. Entonces, haciendo velocidad final igual a 0, puedo despejar el tiempo, que es lo que puedo calcular ahí. Entonces, ¿el tiempo a qué va a ser igual? A la masa del electrón, ¿sí? Por la velocidad inicial en el eje Y, ¿sí? Dividido, ¿no se ve? Perdón, ahí, por la carga, por el campo. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula, yo pongo acá la velocidad inicial, que calculé acá, esta, que saqué acá, pongo la masa, la carga, y el campo tengo. Acá me va a dar este tiempo. Este tiempo es para esta condición, para velocidad final en el eje Y 0. Este tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tengo el tiempo. Ese tiempo va a ser la mitad. ¿Eso es el tiempo? Se viene. Entonces, ese tiempo es hasta acá. ¿Sí? Y nos permite calcular. Si yo multiplico por 2 el tiempo y trabajo con la velocidad en el eje X, puedo sacar la distancia que recorre en el eje X, por ejemplo. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía, calcule la altura máxima. Bien, una vez que tengo el tiempo T, vienen a esta expresión que habíamos calculado, y según habíamos calculado la altura, esta expresión, ¿se acuerdan? Que sacamos la altura con esta expresión, y el tiempo que calculan de acá, este tiempo reemplazamos en esta expresión, tengo la carga, tengo el campo, tengo la masa, tengo el tiempo para que la velocidad sea 0, reemplazo acá y me va a dar la altura máxima. Para este tiempo, me da la altura máxima con esta, o sea, con este tiempo ustedes después calculan la altura máxima con este tiempo, con esta expresión, ¿sí? La carga por el campo, sobre la masa, por el tiempo al cuadrado, dividido 2. ¿No? Entonces, calculan el tiempo, con el tiempo calculo la velocidad máxima. La altura máxima, perdón. Y después nos pide, ¿qué distancia horizontal? Bien. La distancia horizontal, X, máximo, que